Estás escuchando Librería Bizarra, podcast de libros y literatura en español. En este espacio hablamos de los libros que nos gustan, ya sean apócrifos o extravagantes, y tejemos diálogos entre la actualidad literaria y la tradición cultural que la precede. Mi nombre es Nahum y te invito a que nos acompañes en este episodio. En el libro Guerras del Interior, publicado en 2018, nos enteramos de cómo la mafia maderera del Perú cobra las vidas del líder Ashaninka, Edwin Chota y sus compañeros de lucha, pero a su vez llegamos a comprender cómo las condiciones del mercado negro convierten esa trágica masacre en una constante sin fronteras. Por otro lado, asistimos a la resistencia que Máxima Acuña se impone frente a la minera Yanacoche para salvaguardar la integridad de su terruño y la posibilidad de vivir tal y como ella aspira. También es el relato del futuro hipotecado del pequeño Osman Cuñachí y su comunidad, donde un derrame de petróleo posibilita desentrañar los vaivenes económicos, sanitarios y culturales de una sociedad en la que recuperar un balde de crudo y asegurarse de que éste siga manando el oleoducto representa la casi única posibilidad real de mejorar su calidad de vida inmediata, en detrimento de terribles consecuencias posteriores. Guerras del Interior es un libro notable, y su autor es el cronista peruano Josep Zárate, ganador de los premios Gao y Ortega y Gasset de periodismo por dos de las crónicas que conforman este volumen. En él se teje la red de ese Perú otro, de selva y sierra, de víctimas abnegadas y ruines, que al amparo de la corrupción estatal y la violencia ha sido invisibilizado y reducido a plataforma para el siempre aparente progreso nacional. Esta es la versión sonora de una entrevista que hicimos con Josep Zárate antes de la pandemia. Ojalá la disfruten y sobre todo lean Guerras del Interior, un libro destinado a perdurar. La versión escrita pueden encontrarla en lalengua.com.ar, revista argentina de buen periodismo que no les dejo de recomendar. Josep, quería empezar con esto. En una presentación afirmabas que tu periodismo, al menos el que subyace en Guerras del Interior, puede ser una suerte de periodismo de perturbación. Es decir, uno que busca trocar o hacer que el lector se reformule su perspectiva sobre determinadas realidades, determinados temas, determinadas situaciones. Más que llamarlo, digamos, como periodismo de perturbación, a lo que me refería era en realidad al efecto que causa las historias que yo intento escribir, ¿no? Cuando me refería a perturbación, me refería al hecho de que el texto sea como una especie de bomba que venga a remecer esos cimientos o ideas inamovibles en tu cabeza, te haga pensar o ver las cosas desde otra perspectiva. Creo que el periodismo tiene que, sobre todo, más que soluciones, conseguir que los lectores se hagan preguntas, se cuestionen su propia condición, su propia realidad. Creo que en ese sentido las armas que da la literatura al periodismo narrativo permiten eso, porque te transmiten una experiencia, te transmiten emoción, transmiten conocimiento, cosa que normalmente el periodismo informativo no necesariamente puede hacer porque tal vez no hay tiempo para hacerlo, tal vez no hay los recursos necesarios para hacerlo. Entonces creo que el periodismo narrativo tiene esa posibilidad de remecer esos cimientos que creemos que siempre han estado ahí, que hemos naturalizado. También me surgía que si cada vez asistimos más a la dictadura de la inmediatez en el periodismo, no deja de ser saludable que se publiquen libros de largo aliento como Guerras del Interior, que además logran atrapar al lector con su narración tan cuidada. ¿Cómo logras intercalar investigaciones tan rigurosas con una prosa tan lograda y depurada? Muchas gracias. Lo que yo intento hacer es tratar de no olvidarme nunca del lector, ¿no? Creo que el problema muchas veces que cometemos los reporteros es pensar que aquellas cosas que nos parecen importantes son importantes también para la gran mayoría. Entonces hay reporteros que en su momento pueden escribir, no sé, sobre el calentamiento global, por ejemplo. Y nosotros pensamos que es urgente, que la gente se tiene que enterar, etcétera. Pero no necesariamente es así, ¿no? La gente está en sus cosas. Su vida, obviamente, tienen cierta conciencia social o de ciudadanía, pero no necesariamente la tienen permanentemente, ¿no? Estamos sobreestimulados por información. Entonces, dentro de todo eso, tenemos que abrirnos un campo para poder llegar con nuestros textos. Lo que yo intento hacer es tratar
de toda la investigación que he hecho, elegir aquellos detalles, aquella información que puede despertar una emoción en el lector. Toda esa información seleccionada, articulada, buscan eso, conmoverte, perturbarte, emocionarte, generarte algo, ¿no? Cuando yo estoy escribiendo, hago una investigación muy ardua y cuando me encuentro, por ejemplo, ¿no?, frente a datos que son muy duros, muy fríos, muy abstractos, lo que intento es tratar de usar comparaciones, metáforas, imágenes que permitan convertir eso que es abstracto en algo mucho más cercano al lector, que le pueda generar una imagen inmediata en su cabeza y no olvidarse. Por ejemplo, ¿no?, en la investigación yo me preguntaba cuánto oro se ha extraído a lo largo de la historia humana, ¿no? Entonces te da una cantidad tremenda de toneladas, ponte. Incluso en piscinas. Así es. Entonces lo que yo pensé, por ejemplo, en ese momento en... ¿Tú has visto este dibujo animado de Rico McPato? ¿Has visto? Sí. Ya. No, hay un momento donde Rico McPato se mete a su bóveda y nada entre monedas, ¿no? Entonces dije... Pensé en una imagen así, dije, bueno, ¿qué pasa si yo derrito todo este oro? Y es líquido, es como nadar en el oro, como una cosa muy simbólica, que tiene que ver con la obsesión, ¿no? Y eso hice, ¿no? Convertí esa cantidad en volumen, en líquido. Y cuántas piscinas olímpicas llenaba, ¿no? Esa imagen se te queda más que el dato, que el número. Yo creo que, por ejemplo, cuando estás frente a ese tipo de situaciones, los periodistas narrativos necesitamos imaginación. No imaginación de inventar datos o detalles, sino de pensar maneras creativas para poder acercar esa información al lector, ¿no? Y yo intento hacer eso, tratar de convertir ese dato en conocimiento. A veces me sale, a veces no me sale. Creo que te sale. Una de las metáforas recurrentes de tu libro es: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Pero esta, como el libro en sí mismo, es una noción muy transversal a América Latina y sus desventuras con el extractivismo y el cotidiano ejercicio de exterminar a quienes defienden el medio ambiente, a cualquier tipo de activismo. ¿Crees que este tipo de periodismo logra impactar en nuestra realidad inmediata? Es muy difícil medir eso. Cuando uno está escribiendo, o al menos en mi caso, ¿no? Yo solo tengo una pequeña intuición de que eso que estoy escribiendo va a poder conectar o decirlo o hacerle pensar en ciertas cosas a la gente, ¿no? Esa pequeña intuición es simplemente eso, ¿no? Lo que uno intenta hacer es abrazarse a eso y creer que algo de lo que estás haciendo puede llegar a impactar, ¿no? Por supuesto, ¿no? La crónica periodística, o sea, esos textos larguísimos, reportajes narrativos, es un género más bien marginal, ¿no? No es masivo, ¿no? No es como hacer una película o hacer un artículo más informativo, ¿no? Pero aun cuando siendo para un público muy reducido, yo conservo la esperanza de que aún a la gente que llega, incluso a la gente que toma decisiones en las altas esferas del poder, del gobierno, autoridades, que pueda decirle algo a ellos, mostrarles esa realidad tan terrible y que puedan hacer algo al respecto. Al menos cuando uno está escribiendo, ese impacto no debería pensar tanto en eso, debería simplemente hacerlo y procurar en la medida posible de ser auténtico, de ser honesto y comprometerse con las historias de los demás, ¿no? Hay una cosa que decía en la mañana en una charla con David Lara. Sí, que yo decía como el periodismo consiste también en apartarse para dejar que el otro sea, que el otro cuente su historia, no contarla tanto yo por él o por ella, ¿no? Sino que el otro cuente su historia. Y luego el efecto de eso me parece que es imposible de medir, pero también pienso que si tú lo haces con determinación, con compromiso, de manera sostenida, es imposible que alguien o algún grupo de lectores quede ileso. De alguna u otra manera va a impactar, le va a decir algo, ¿no? Una paradoja a la que asistimos en estos momentos es al constante bombardeo de información desde la esfera del poder y la política, pero asimismo se evidencia también un vaciamiento de sentido o una suerte de banalización. Tus crónicas también indagan con severidad en aspectos que son eminentemente políticos. ¿Cómo se elude el panfleto? ¿En qué momento se distancia el periodismo del activismo? Yo creo que es importante no olvidar que estas personas, aun cuando son líderes ambientalistas, son seres humanos. Es decir, son personas que tienen pasiones, que tienen zonas luminosas, oscuras, grises, ¿no? Cuando te hablaba de ser auténtico, de ser honesto,
me refería a acceder a todos esos matices, ¿no? Entonces, cuando yo intento retratar, por ejemplo, a un líder ambientalista, no solamente cuento su parte heroica, sino también sus partes que no son tan heroicas. Y tú lo puedes ver en el libro, ¿no? Por ejemplo, no sé, Edwin Chota era un hombre que abandonó a sus hijos en la ciudad, ¿no? Que nunca se preocupó por ellos porque pensaba que su misión en la vida era mucho más importante que criar hijos. Y eso es muy humano, ¿no? Una contradicción terrible. Y yo creo que cuando uno retrata a las personas debes intentar hacerlo de esa manera. Más allá del lenguaje que uses, de la extensión que uses, pero tratar de acceder a esa gama que te ofrece la condición humana, ¿no? Ahí es donde yo creo que tú tomas distancia de lo panfletario o del activismo puro y duro, ¿no? De que asumes una consigna y no sé cuánto. Otra manera de alejarse es tratar de presentar la información o las versiones de esa verdad de manera múltiple, ¿no? En el caso de la historia de Máxima Acuña, de la campesina que se enfrenta a la minera de oro, no solamente tiene la versión de Máxima o de su familia, también tiene la versión de la minera, ¿no? Pero la fuerza de la realidad y la evidencia de ver que es tan terrible lo que está sufriendo ella, que la historia cae por su propio peso, ¿no? Sin que tú lo direcciones, ¿no? La fuerza de los datos y los hechos hacen ver que aquí la víctima es ella. Creo que son maneras que uno va encontrando de poder sopesar y encontrar, no un equilibrio, sino tratar de acceder a esos matices, ¿no? Has señalado que Julio Ramón Ribeiro es uno de esos autores de cabecera que te acompañó en tu formación escritural. Y de su libro La tentación del fracaso tomas la idea de seguir el rastro íntimo de una decisión humana. Y esto es algo que se logra percibir a cabalidad en las 3 crónicas de Guerras del Interior. En el epílogo hace referencia a cómo tu origen y el de tu familia, en la figura de tu abuela, subyacen en tu proceso de escritura. ¿Cómo se persigue este rastro íntimo? Cuando me embarco en un proyecto de escritura, siempre he intentado que sea con historias que a mí me toquen personalmente, ¿no? O sea, que me toquen, que me resuenen en algo, ¿no? Yo he tenido la fortuna de encontrar en el periodismo una manera de expresar precisamente esas urgencias, ¿no? Y que esas urgencias coincidan también con esas realidades que cuento en mi libro, ¿no? Yo creo que es importante que un reportero que quiera hacer periodismo narrativo piense mucho en cuáles son esas historias que le queman, que le urgen, que tiene necesidad de contar. Cuando uno se sincera y dice, oye, ¿por qué quiero contar esto? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué me mueve? ¿Qué hay aquí que me motiva, que me impulsa? ¿No? Yo creo que ahí va a encontrar una veta, no solamente de inspiración, sino también va a encontrar su propio lenguaje. En la escritura del libro me ayudó mucho a encontrar no solamente los temas que a mí me importan, sino también una manera de contarlas. Yo creo que eso te ayuda mucho, o sea, pensar realmente por qué lo haces, por qué te quema, por qué, porque es llevar la pregunta del por qué hasta las últimas consecuencias. No sé, yo te diría, no como un consejo, simplemente como es lo que yo intento hacer. 2 de las crónicas de tu libro obtuvieron 2 de los premios más renombrados del periodismo en nuestra lengua, el Ortega y Gasset y el de la Fundación Gabo. Esto también ha hecho un poco que Guerras del Interior esté ingresando en el sistema escolar peruano. ¿Cómo ves tú este cambio respecto a generaciones en las que el sistema escolar nunca indagaba mucho más allá de Lima y sus fronteras? Ha entrado en la currícula de una cadena de colegios, todavía no entra, digamos, en el sistema público, pero ponte, al entrar a esa cadena hay como 3.000 alumnos que este año van a leer el libro sí o sí. 3.000, que es un montón. Y es algo que a mí me emociona mucho porque, como le explicaba ayer, a mí nunca me enseñaron qué estaba pasando, por ejemplo, en la selva, en los Andes de mi país. Yo creo que eso es bonito. Por ejemplo, en los últimos meses me han estado escribiendo profesores de colegios públicos, que han comprado de manera espontánea el libro y han ido muchas veces a las presentaciones o charlas que yo he dado con sus alumnos. Y me los presentan y me dicen, mira, hoy, este semestre hemos trabajado esta historia para nuestro curso de ciencias sociales. Colegas que enseñan en las universidades, maestrías, que utilizan los textos para poder hablar de la realidad peruana o de la realidad latinoamericana. Es muy emocionante eso, ¿no? Porque de algún modo ves cómo el periodismo que uno hace no muere al día siguiente, a los 2 días, ¿no? Sino que más bien es como son relatos que nos permiten comprender nuestro país, comprender nuestra condición, ¿no? Eso es lo chévere. No podría yo calcular qué va a pasar, pero lo que estoy seguro es que va a pasar algo que no había pasado antes, que es que esta gente, estos chicos se enteren de lo que está sucediendo en su país, ¿no? Sí. Leyendo tus crónicas,
también percibimos un gran aliento poético. ¿Nutre la poesía el periodismo? Bueno, a mí me gusta mucho leer poesía, ¿no? Cuando estoy escribiendo, bueno, en mis ratos libres leo un poquito leer poesía. Bueno, ahorita, por ejemplo, estoy leyendo un librito de una poeta estadounidense que se llama, bueno, su nombre es C.D., o sea, sus iniciales, C.D. Bright, y tiene un librito que traducido al español se llama Un gran ser, que es un libro de poesía documental, lo que ella visita una serie de cárceles en el countryside de Estados Unidos y utiliza el lenguaje poético para poder narrar lo que ella ve y escucha en esas cárceles. Es un libro muy interesante, ¿no? Es un libro de no ficción, pero usa el lenguaje poético para poder transmitir eso. Yo creo que leer poesía para quienes quieren escribir crónicas, por ejemplo, es una gran cosa, ¿no? Porque ahí está la esencia del lenguaje, está el arte de las palabras y eso te ayuda mucho, por ejemplo, a la hora de buscar imágenes, de buscar maneras diferentes de contar las historias, ¿no? Y eso yo recomendaría, por ejemplo, que busquen ese libro, ¿no? Que está en la editorial Libros de la Resistencia. Para terminar, Joseph, desde el atril que ofrece una obra potente, traducida y premiada en distintos escenarios y tribunas, ¿qué les dices a las autoridades que tienen el poder para tomar decisiones e incidir en las vidas de quienes habitan el Perú y la América Latina de tus crónicas? Yo creo que es importante que entiendan que el poder debe ejercerse con responsabilidad. No solamente porque ejercer el poder de una manera violenta genera desigualdad, genera muertes, no solamente por eso, sino también porque genera una herida emocional muy fuerte y una rabia que se va conteniendo, que se va acumulando y que en un momento puede convertirse en una bomba de tiempo. Y ya pasó eso antes en mi país. Y eso se ha debido muchas veces a decisiones terribles de quienes ejercieron el poder en su momento, ¿no? Y yo creo que no hay que esperar a que pase eso, ¿no? Que haya como una rabia contenida y que se deposite en eso, y que comencemos a matar unos a otros, ¿no? La desigualdad económica y social genera heridas emocionales. No estamos hablando solamente de que se muere un río. Se muere un río, por supuesto, o se muere el bosque. Pero sobre todo hay una herida emocional que se va pasando de generación en generación, ¿no? Creo que es momento de cortar ese círculo. Te invito a seguir a Librería Bizarra en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube o cualquiera que sea tu plataforma preferida. Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram y si te gustó este episodio, puedes recomendarlo y dejarnos tus comentarios. En el trabajo musical estuvo Joseph Paternina, en la portada y el trabajo artístico, María José Porras y Nabeli Figueroa. Recuerda seguirles. Hasta la próxima.